Arrancamos esta mesa de periodistas con una satisfacción personal. Quiero mostrar el primer libro de cuentos de mi mamá, de Nelva, que ya había publicado en grupos de autores, en libros colectivos, pero este es su primer libro de textos, El Elefante de Oro, así que lo quiero recomendar especialmente y mandarle un fuerte abrazo a mi mamá. Les doy la bienvenida. ¿Qué tal, Hugo Pressman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Volviste? Muy bueno el editorial, volví, siempre estoy llegando. Siempre... Che, bueno el editorial tuyo anterior, eso. Hizo una especie de stand-up. Sí, claro. Vamos a considerar el tema, lo vamos así. Está muy cruzado el debate. José Luis Pósico, ¿cómo le va? Curiosidad periodística, Gabriel. Nombre completo de tu madre. Nelva Maris y Armela de Fernández. Y de, digamos, en el orden familiar. Dirigentes del club, todos son de Gimnasia. Dirigentes sus ¿Qué hacía? antecesores. ¿Tenía vocación política? Maestra. Y una cristiana ferviente, militante. ¿Vive? Sí, señor. Extraordinario, la verdad. Claro que sí. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Extraordinario. Cristiana militante de misa diaria. Militante en un sentido genuino. Es de las pocas que creo que cumplen más o menos con los preceptos cristianos, por lo demás están todos en contra. Viste que los católicos se frenan. Tener una madre que esté bien, que escriba y todo eso. Videla dijo esta semana, hace pocas horitas, hablé con la iglesia sobre el tema desaparecido en la dictadura. Que Videla lo diga, ya sabemos quién es Videla, bueno, está la condena, la sociedad además lo conoce, ahora la iglesia involucrada por el principal dirigente de la dictadura en la desaparición de personas. Bueno, un dato para era tomar un hombre, en cuenta, ¿no? Recordarán ustedes, y Hugo lo tiene escrito, que Videla era un hombre de confesión dominical en plena dictadura. O sea, se calcula que en el primer año y algo, informes reservados de Ejército y Marina decían, con esos eufemismos, 5.000 activistas ejecutados. Además, como si el hecho de ser un activista político justificara la acción. Supuestamente es en combate, cosas que... Y mientras duró todo ese periodo, que fue el periodo probablemente más salvaje, ¿no? Estamos hablando del 76, porque hay un informe que lo publicó La Opinión y eso le trajo muchos problemas a Jacobo Tiberman, de fines de diciembre del 76. Curiosamente, en esos días se produce un hecho grave porque lo asesinan al coronel Pita, que era interventor de la CGT, y ahí el ejército manda un primer informe, habla de 5.000 activistas y dice caídos en combate. Ahora, había combate. Mientras pasaba todo eso, Videla iba todos los domingos a misa. Es más, él era de Mercedes y a veces iba a visitar a su familia, supongo que era en Mercedes, y iba a misa en Mercedes. El primer asesinado de la dictadura, Bernardo Alberte, mayor, hombre, edecán de Perón, delegado de Perón, no le perdonaron nunca ser peronista y estar en el ejército. Abren la puerta y... Lo tiran por la ventana. Lo tiran. En realidad fue antes del pronunciamiento militar. El pronunciamiento militar es a las 3 de la mañana. Claro, fue el día. Fue el día, el 24 de marzo, pero Alberte, antes del pronunciamiento a las 3 de la mañana, entra al departamento y lo arrojan por la ventana. Bueno, esperemos que ciertas fuerzas no tengan intervención social, ¿no? Porque viste que a algunos se le ocurrió, tenemos algún problemita acá, vamos a mandarlos a hacer actividades de contención. Mientras sean de contención tipo operativo de Orrego, no hay problema, pero ya sabemos cómo se las gastan. Acabo de leer el libro, la biografía de Elena Holber, y realmente es el personaje es sorprendente, porque Elena Holber, decir que era gorila es quedarse muy poco. Cuando se produjo el bombardeo a Plaza de Mayo el junio del 55, ella salió a gritar abajo el tirano, la metieron en cana, y ellos decían que no solamente había que matar a 10.000, había que matar a 100.000. Lo notable de esto es que por las internas militares Elena Holber es asesinada por la Marina. Claro. Bueno, yo no quiero ser ofensivo con algunos colegas, ¿no? Pero todo el tramo inicial de la dictadura contó con la aprobación de un gran periodista argentino después desaparecido, que creo que todos recordamos. Bueno, el tema de... Saga familiar, vamos a dejarlo ahí. Edgardo Sajón. No, otro peor. Pero víctima ahí... en sentido pleno. Pero perdón, porque me parece que le falta una línea a lo de Hugo. A lo que estabas contando, Elena Holmer era familiar directa de Lanuse. Claro. Es más, cuando ella le cuenta a Lanuse. Es Holber Lanuse. Holber Lanuse, cuando además le cuenta lo que estaba pasando en el centro piloto de París y Macera, de algún modo manejando todos los hilos
incluso hasta supuestamente Con un proyecto político. Con un proyecto propio, le dicen, cuando vuelve, le dicen, bueno, pero esto hay que hablarlo con Videla. Bueno, fue lo último que hizo. Bueno, en realidad ella aparentemente venía a contarle a Videla, incluso en el libro narran 2 encuentros, aparentemente. Uno es conocido, por lo menos en cuanto a información nunca confirmada, de Macera con Firmenich, realizado en París. El libro aporta otro encuentro en la isla Margarita. Creo que tiende a la desmovilización, ciertas versiones, ¿no? que cargan las tintas sobre la militancia popular para demostrar que nada vale la pena porque no tenemos los dirigentes adecuados. Creo que viene un poquito por ahí la cosa. No sé vos cómo lo ves. Mira, la verdad que no tengo una opinión al respecto. Simplemente recojo datos sobre esto, que siempre es difícil de dilucidar hasta qué punto un dato de estas características puede ser cierto o no, ¿no? Pero es bueno recordar estas cosas porque ya que agrega acá Gabriel con el tema Macera, que era un proyecto político en sí mismo, no ya de la Junta Después Militar. sacó un diario. Bueno, escuchame, Convicción, Partido de Convicción, la Democracia donde Social, hay ¿no era? Varios Partido para la Democracia Partido Social. año 79. Tenía local en Caseros, cerca de la cancha de Huracán. No saca En Convicción. calle Rioja y Caseros. Pero la oficina Convicción estaba en la y- calle Cerrito, de Macera. Convicciones era uno de los medios de la Armada. Sí. Y en el medio, para darle más... No, Armada de Macera, era diario de Macera directamente. Bueno, Claro, el Macera. proyecto político de Macera. Pero para darle mayor contenido, llamémosle popular a la editorial esa, al poco tiempo sale La Hoja del lunes, que tenía que ver con la misma editorial. Es notable cómo de pronto eso se tapó, ¿no? O sea, nunca más se habló de esos proyectos editoriales, porque en realidad había 2 caminos ahí que eran paralelos y no se cruzaban para nada, las paralelas que no se cruzan, porque el proyecto real y original era de Martínez de Oso, que no tenía que ver con el de Macera, porque Macera recogía... Claro, aspiraba a ser un Perón. Claro, recogía dirigentes sindicales. Pero no lo era, puesto que Perón contaba con el aval de la población a través del voto universal, ¿no? Bueno, en algún momento Macera Confusión importante. se pavoneó de que tenía el peronismo en sus manos, a los dirigentes sindicales y políticos en el 33 Orientales y a Isabel en el Mecedor en Neuquén, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Qué saga de la dirigencia sindical? Uno se encuentra con las sorpresas presentes, se encuentra con dirigentes sindicales que tal vez no los observaba cerca del Proyecto Nacional Popular, ahora casi representándolo. Y otros que se opusieron al liberalismo, que están críticos de esto. Esta es la verdad, Bueno, ¿no? pero en lo que mencionaba... Cometiendo errores y todo. Ahora, yendo a la actualidad, dejando un poquito la historia, sino con esa saga, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esta ruptura con la CGT preludia un ajuste o seguimos en un desarrollo industrial, con el empleo? Digo porque los últimos indicadores económicos, lo conocido hace poquitas horas, hablan de, por primera vez se admite una meseta, en esta ocasión. No hubo crecimiento cuando durante 10 años hubo crecimiento. Yo esto, a mí no me alcanza para cargar las tintas sobre Cristina ni sobre el gobierno, porque un mes que no te dé bien no significa a priori nada. Pero, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Esta ruptura con la CGT implica que va a haber políticas económicas que dañen a la gente? Bueno, el gobierno tiene en ese aspecto una diferencia con cualquier alternativa de la oposición, Claro, que efectivamente toma medidas contracíclicas. En ese aspecto, desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ha permitido, entre otras cosas, este plan de viviendas con fijación de una tasa muy baja, sigue estando los planes a los efectos de mejorar, mantener, claro. además de mantener el personal ocupado en los establecimientos fabriles. Pero al mismo tiempo, la contienda o el conflicto entre Cristina y Scioli llevaba a que el aguinaldo se pagara en 4 cuotas, y eso era indudablemente una medida procíclica. ¿Pero eso es por la contienda con Scioli o por una mala administración de Scioli? Porque la verdad que la provincia de Buenos Aires tiene los impuestos de las principales fábricas radicadas ahí, los impuestos de la soja, la coparticipación y una carga del IVA de una población enorme de Vos toda la estás zona. hablando, la provincia de Buenos Aires es un país. Tenés Tiene el mucha 40%, plata, tenés la pampa ¿qué le- húmeda, tenés el 40% de los habitantes, tenés todo. O sea, si no funciona eso, evidentemente
Ahora, yendo al punto de partida de este capítulo, hay una cosa que yo leí tuya, que ya tiene unos meses, cuando recién empezaron las diferencias, sobre todo de los dirigentes, porque la diferencia del movimiento obrero, si se toma la cuestión de la ideología, no hay grandes diferencias, porque son todos formados en el peronismo, su mayoría. Pero me acuerdo que vos escribiste una cosa interesantísima, decía que no había modelo nacional sin el movimiento obrero incluido, como históricamente fue. Y bueno, en el medio están todas las divisiones, también recordabas vos, las divisiones que hubo en la CGT y las tragedias, lo de Bandor, lo de Ruch. Hasta ahora estos enfrentamientos son verbales, eso es bueno señalarlo, ¿no? Y yo recogí de todo eso que las veces que hubo ese tipo de rupturas, digamos, al conjunto de los trabajadores no le fue bien, digamos, o sea, una crisis de dirigentes, porque si el problema es de hombres, una cosa es Moyano versus Lescano, claro, si vos decís un clásico Lescano versus Moyano que tienen diferencia desde hace 20 años, o si ahora, porque incluso en los programas periodísticos, ¿qué pasa ahora? Martínez fotografiado al lado de la presidenta, entonces se habla 72 horas de Martínez, su pasado, los carpetazos. Yo digo, si vos pones adelante creo, si la pregunta fuera, que supongo que apuntás ahí, ¿cómo, diría Marechal, saliendo por arriba, se superan estas cuestiones? Me parece que ya está empujando una segunda línea. Yo creo que viene algunos en el mediano plazo, algunos ya son muy conocidos. La juventud sindical. Se viene una segunda línea. Claro. Estos muchachos tienen 30 años, ya están, no solamente que están gordos. Ya fogueados, hay delegados que están creciendo. Esta conducción ya fue, la que vemos ahora, tanto del moyanismo como pero es lo que hay ahora para armar en este ciclo. Igual es muy fuerte para un gobierno que ha hecho del tema de derechos humanos una de sus banderas principales, que la presidenta tenga a su derecha, y además lo ha llevado a visitas internacionales a Gerardo Martínez, nada menos que está acusado de formar parte del batallón 601, ¿no? Es cierto. Ahora, si ella se mete a discriminar por los antecedentes, ¿no es como intervenir en la interna del movimiento obrero? Bueno, de hecho ha intervenido en la interna del movimiento obrero. Es evidente que el enfrentamiento con Moyano ha sido una intervención directa. A mí me parece... ¿Intervino o polemizó? Digo intervino, porque también tiene derecho a polemizar. Ustedes piden esto, yo estoy en desacuerdo. A esta altura del partido yo no creo que haya ningún tipo de error en la estrategia de Cristina Fernández. La estrategia fue descabezarlo a Moyano. Esto y todo lo que se hizo al respecto no pueden ser considerados errores, sino meramente pasos de esa estrategia. ¿Cuál es la razón? Para mí la razón es que en el justicialismo no se discute la conducción. Puedes discutir otras cosas, pero la conducción, no la conducción política, no se discute. Claro. Y Moyano planteó la discusión de alguna forma de la conducción política, y a partir de ahí empezó esta situación que yo creo que es una situación en donde todos pierden y nadie gana. Moyano, que a pesar de que el gobierno le cerró todas las puertas, porque dentro de esa estrategia le cerró puertas y ventanas, con lo cual lo arrojó a un lugar que debió haber sido intermedio, o decir, más que intermedio, quedarse en el mismo lugar y desde ahí criticar las limitaciones de la interpretación de la presidenta. Sí. Se pasó al otro lado. Ahora, hoy habla como si fuera Macri o de Narváez, eso es inadmisible. Con la experiencia tuya, conociendo el peronismo, José Luis, ¿qué le quedaba por hacer a Cristina? Si alguien desafía porque con Bandor y con Montonero pasó lo mismo. Vos tenés figuras que desde un flanco o desde el otro cuestionan el poder político de la conducción estratégica. ¿Y qué le quedaba por hacer? Te recuerdo otro caso, Perón compartir la dirección, Perón con sentarlo al lado y decir, bueno, vos vas a ser mi sucesor. Perón con Mercado y Cipriano Reyes. Para un dirigente. Perón con Mercado y Cipriano Reyes. Además, el momento previo. Ayer estuve por Berisso. Anduve por Berisso y por Ensenada. Y recordábamos, con mi mamá justamente recordábamos la presencia de Cipriano Reyes ahí. Bueno, yo hablé con Cipriano Reyes, yo lo conocía. Lo llegaste a conocer. Y hay un empecinamiento en posicionarse por encima de Perón que era muy difícil de absorber. Y aquí había algo parecido, vamos a ser sinceros. Sí, la pregunta que haces, o qué hubiera hecho Cristina, o qué está haciendo Cristina para evitar, digamos, que todo esto tenga consecuencias que van contra el peronismo, primero contra el gobierno en este caso, contra el movimiento obrero, sí, porque esta es una pelea que no, como diría Hugo, no le da un saldo positivo a nadie. Una cosa que me parece que ya hizo, que en algún momento creo que lo va a hacer,
el gobierno, Cristina en este caso, con el tema de la dirigencia obrera, que llevan 30 años los muchachos. Recordás que en algún momento se habló de lo de Ernesto Laclau. Laclau tomó esa experiencia suya en Europa y entre las charlas todavía vivía Néstor Kirchner. Transmigró el sujeto del Cuando movimiento obrero a la exactamente, juventud. cuando él dice, ojo, acá lo que viene es que el sujeto, la transformación de las sociedades en la política moderna, o sea, el populismo, como dice el hombre, es que el sujeto sea la juventud y no el movimiento obrero. Se verá hasta dónde la influencia de Laclau no en todo esto. Si uno analiza, digamos, los comportamientos del último año y medio con el avance de la juventud de la cámpora, por ponerle, digamos, el nombre a las cosas, y algunas expresiones importantes, el caso del viceministro de Economía, muchacho joven y realmente muy capaz y todo, cabe suponer que también en el movimiento obrero y en la dirigencia sindical, Es joven, por eso te digo, lo digamos, conozco directamente. va a ocurrir o estará ocurriendo, Pero, porque uno ¿sabes ve de qué? pronto lo que Inciden dice en él de tanto Martín. Trabajadores. Lo que dice En él de tanto Martín. trabajadores, no en tanto joven. Esto es una ilusión que vos creás Y una habrán agrupación leído- y esa agrupación transforma la realidad. Habrán leído- La realidad es tan real. De alguien que es, digamos, y dicho sin que esto se suponga digamos, una cosa que vaya en detrimento del colega, que es muy bueno y muy reconocido, el caso de Horacio Berbisky, que es muy cristinista, por decirlo de algún modo, que ya puso la pica en Flandes con el tema de los gordos y todo lo que rodeó a esta reunión en gobierno hace unos días, que es que, ojo, que no la pelea como Llano no desvíe el eje y no ponga en el Claro, centro porque de la además escena Horacio los que dio una estaban lucha muy fuerte con el tema de derechos Menem, humanos, los que claro. estaban con Él Menem, más los o que menos. estaban acá, como diciendo, ojo que esto puede traer otro tipo de consecuencias, o sea, advierte y los menciona además. Es que La si nota no, de Berbisky se desarticula menciona. buena parte de la política de Garret, de la política Claro. de defensa y derechos humanos. A mí me parece que lo de Laclau, cuando uno dice clase obrera, sabe de lo que está hablando. Ahora, cuando dice la juventud, no sabe de qué está hablando. No es efectivamente una clase social la juventud. Es un estado. Hay chicos que andan en moto, que van a hacer equitación. Sí, pueden ser universitarios también. Claro. Hay otros que juegan en las inferiores de los clubes. A mí me parece que lo que hay que recoger de la propuesta de Laclau es que efectivamente hay una transformación en las sociedades en donde la clase obrera es posible que haya perdido peso específico en cuanto a otros sectores de la sociedad, lo que no implica prescindir de la clase obrera dentro del movimiento Además, nacional. seamos sinceros, estamos en América Latina, Argentina, Brasil y México son los que más clase obrera tienen. No es que estamos. Si estuviéramos en Haití hablando de esto, diríamos, bueno, ¿dónde está la clase obrera? Veamos cómo se arma territorialmente algo. Pero no es el caso de Argentina, donde tenés cuerpo de delegados, sindicatos, delegados de base. No es que no existe el movimiento obrero, ¿no? Con relación al otro tema que planteas, que es la situación económica, primero habría que apuntar que efectivamente hay una caída que era fácil de prever, ya creo. Dada la crisis internacional. Sí, que además el año 2012 iba a ser mucho más parecido al 2008-2009 que al 2010-2011. Sí. La situación actualmente de no solamente de amesetamiento, sino que de caída en algunos sectores, hay que tener en cuenta que se tiene un efecto demostrativo mucho más fuerte porque se venía desde un 9%. Entonces, cuando hablas de un 2-3%, la caída es muy fuerte. Yo creo que yo seguiría hablando de meseta, no de caída. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a crecer muy rápido en un mundo que no crecía. Bueno, se supone, en algunos casos, hay algunos analistas que le dan crecimiento negativo. Ahora, Bain, que en general es uno de los que mejor acierta, o los que más se aproxima a un diagnóstico o a un pronóstico acertado, habla entre 2 y 3% que va a crecer la Argentina en el año, lo cual estaría muy bien en función del contexto internacional. No obstante eso, yo creo de que el contexto internacional no debe ser una especie de subterfugio para tapar gruesos Llama errores de pasarela, interpretación, gruesos errores de interpretación actuales del gobierno. Creo que en varias veces en este programa, en Mesa de Periodistas, planteé de que una cosa es lo acertado del control de las importaciones y otra cosa la forma como se instrumenta ese control de importación. Está bien, pero me parece bien lo de lo acertado, porque si no hacemos un... Es decir, gente que vive de su trabajo cotidiano acá, llora porque no llegan contenedores con HD full, digo, porque si no, no pueden vivir.
Cualquier Ah. taxista que no necesita para nada ¿Cómo son los contrastes? cierta de- importación. Está bien que se presione para que se produzca acá la... ¿Cómo son los contrastes? Costará un poquito, yo entiendo que hay que discriminar. ¿Qué dice Pasarela? No me parece que no era él, porque ya creo que el scratch de la semana pasada ya cumplió su objetivo, no sé si habrá otro. No, los contrastes de la historia contemporánea, los números y cómo era esto hace 10 años. O decir, en el 2001, en plena crisis nuestra, yo recuerdo en Mar del Plata un índice terrible de migración a España. Amigos míos, Ahora vuelven. todos muchachos que ahora andan en los 30, los hijos, ¿no? Los últimos números, 270.000 que vuelven, en general, no argentinos como el 40%. 40%. Solamente en Mar del Plata, 5.000 chicos jóvenes. Qué gran película, Vientos de Agua, ¿no? O sea, qué notable cómo es el tema de la... Sí, o también tenés, si querés, del gran cine español tenés para esta época tenés las largas vacaciones del 36 también, como aquellos varados que es casi un cuento que se quedan. Yo digo, cómo la Argentina, con todo, con sus más, con sus menos, Sí, con sus absorbiendo. enconos, sigue siendo una reserva importante de Nos espíritu quedan humano. 30 segunditos. ¿Sale Europa de esta crisis, Hugo? No, por el momento esto va para largo. Con esta medida va no. para largo, va para largo. Y todavía no hemos visto lo peor de lo que va a suceder en Europa. Lo de España son pasos agigantados hacia el precipicio. Ahora, ¿las masas que están siendo golpeadas derivan hacia la combatividad o terminan con un discurso chauvinista expulsivo? En general, cuando las crisis son tan profundas, con tal cantidad de expulsión de gente, la historia demuestra que es más posible una salida hacia la derecha, es decir, hacia actitudes de tipo fascista, como hay en algún sector en Grecia, que hacia radicalización hacia la izquierda. Pero Un placer, Hugo. Como Igualmente, siempre, charlar. Gracias, José Luis. Gabriel, gracias a vos.